Para nosotros en este momento tenemos que decir buenas tardes. No sé en qué momento cada uno va a acompañarme en esta meditación. Para comenzar, leería un versículo o dos en el libro de Proverbios y el capítulo 14, los versos 26 y 27. Proverbios capítulo 14, versículos 26 y 27. Y dice lo siguiente: el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Y el 27, el temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Muy buen consejo. Y si quieren podemos acompañar esa lectura con el capítulo siguiente, capítulo 15, y el verso 3, un solo versículo. Capítulo 15, verso 3. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Y la meditación de hoy tiene que ver con un hecho muy importante en la vida de David. Y vamos a leer en el primer libro de Samuel y el capítulo 25. Primer libro de Samuel y capítulo 25. Diríamos que, como anticipo, que David está viviendo un tiempo muy difícil porque está amenazado de muerte y nada más ni nada menos que por el rey, Saúl. Saúl ya reconocía, se daba cuenta que no tenía para mucho tiempo su gobierno, su función pública, y que tenía muy cerca de él al sucesor. Él no lo hubiera elegido, pero sin embargo Dios ya lo había ungido a David. Y algo muy importante respecto a esta unción que había recibido para cuando le tocara funcionar como rey. ¿Qué pasó en el entretanto? En ese tiempo, los años que pasaron años hasta que llegara el momento. Él no se iba a subir, no iba a forzar su asunción al cargo de rey. Por más que tuviera la bendición, la unción a través del profeta Samuel. Entonces ahora leemos en el capítulo 25, un versículo del primero que es para pensar. Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Maón. ¿Qué estaba haciendo? Estaba escapando de Saúl. Y ahora, como un agregado, llega el momento que Dios decide que el ministerio del profeta, juez, sacerdote y tantas funciones que cumplió Samuel, tocó a su fin. Y es un momento difícil, no solamente por lo que él estaba viviendo, sino por todo lo que estaría pensando que le tocaría hacer. Y ya no tendría a su consejero.
Esto abre todo un capítulo al tema de la sujeción y de la cobertura espiritual. Él se quedaba ahora sin su cobertura espiritual. Y de paso diríamos que quienes hemos vivido esta experiencia hace unos años, con la partida del pastor Jorge Pradas, no estamos molestos, pero lo tenemos muy presente su ausencia. Sin embargo, aceptamos las disposiciones de Dios porque estamos en el reino de Dios. Leemos entonces los versículos como siguen. Versículo 2. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa, Abigail, era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tenga salud y paz, él y su familia, y todo lo que le pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues en este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es este tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde vienen? Los hombres de David se dieron la vuelta, se pusieron en camino, y cuando llegaron ante él le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó: cíñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas,
35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados, adelántense, que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no les dijo nada. Vamos a hacer una interrupción. Samuel había ungido a David y esto había provocado en Saúl el rey celos, una fuerte molestia, y a lo que había concluido en sus pensamientos, en sus planes, era matarlo. David ahora no tiene consejero y mientras escapa de Saúl ocurre esto que acabamos de leer. En su nerviosismo casi se equivoca porque va decidido a hacer una matanza, a terminar con alguien que lo desconoce. Seguimos ahora entonces hasta el versículo 22. Sin perder tiempo, Abigail reunió todo lo que habíamos leído de alimentos y después de cargarlos sobre unos asnos, les dijo a los criados, adelántense, que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con toda su gente. Bastante serio. Y alguien interviene en todo este proceso, en todo este hecho, y se llama Abigail, que es la esposa de Nabal. Y en este momento se encuentran. ¿Qué ocurre entonces? Verso 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacer justicia por sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor.
Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. ¿Qué intervención tan oportuna tuvo esta mujer? Abigail, una mujer sabia, se juega por su casa y entonces David reflexiona, se calma. ¿Quién no ha pasado por momentos cuando sube la presión y no queremos tomar una decisión apresurada, pero como algo que nos impulsa a hacer justicia? Sin embargo, David reflexiona, la respeta y dice lo siguiente a partir del verso 32. David le dijo entonces a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor, Dios de Israel, me ha impedido hacerte daño. Pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres. Tan cierto como que el Señor vive. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. Y entonces, después de este tremendo cambio, ocurre algo, otra realidad que nadie había pensado. Verso 36, como dice: cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho, así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y así murió. Bueno, pero no termina acá. Sigue, versículo 39. Y viene a lo inesperado. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail, proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron: David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él.
Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo: soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir. Se montó en un asno y, acompañada de 5 criadas, se fue con los mensajeros de David. Después se casó con él. Hay para las historias, para los acontecimientos, sucesos de todo tipo. Pero este es un final feliz, un final no imaginado por David, mucho menos por Abigail, y se casa con esta mujer. El Salmo 37, el verso 5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Quizá usted, hermano, hermana, conoce alguna historia, algún hecho que tenga cierta similitud con lo que hemos leído y que no terminó así, que puede haber terminado diferente. Pero también, si no terminó así, ha concluido como Dios lo propuso o lo permitió. Pero esto nos muestra claramente que todo el tiempo estamos vigilados. Leíamos los ojos del Señor, sí, observándonos. Pero si estamos buscando de agradar y de honrar a Dios con nuestra vida de toda forma, con la vida de todos los días, seguramente que en más de una oportunidad podremos apartarnos un poquito y hacerle alguna pregunta al Señor. Señor, ¿te ha agradado lo que hice? A mí me parece que estarás contento. Y el Espíritu del Señor, o el Señor de alguna manera, nos dará una aprobación o un sentimiento de qué es lo que Él está recibiendo y cómo lo ve. Tenemos un solo pasar por esta vida. Y algunos antes y otros un poco después, nos damos cuenta de la importancia del tiempo que Dios nos da, de las oportunidades, de la forma de vida que tenemos cada uno. Quizá en algunos momentos no nos guste, no estemos conformes, pero Dios tiene pleno conocimiento de todo. Y gracias a Dios que podemos confiar en Él, porque es un Dios responsable. Es un Padre que no se olvida de nada, no se distrae con nada. Seguramente que te va a dejar pensando, los va a dejar pensando esta lectura. Si tiene su Biblia, puede leerlo. Y le dejo para que lea el Salmo 91 como deber, a ver si Dios les habla. Está lleno de promesas el Salmo 91 que escribió David. Y estos días estaba recordando este Salmo, mirando la Biblia donde tenía la fecha, cuando Dios también un día me llevó a leer este Salmo por una situación especial. Y esto era en el año 66. Y les puedo decir que Dios sigue cumpliendo hasta el día de hoy y seguirá cumpliendo lo que creí en aquella oportunidad.
Dios lo toma en cuenta. Creerás, hermano, hermana, las promesas del Señor. Alegralo del Señor de esa manera y vas a disfrutar, por así decirlo, de sus beneficios. Que el Señor te bendiga.